Todos los participantes que vayan entrando. Perfecto. Lo vayan a contratar. Y tenía ahí un estudiante que seguía insistiendo con que hay que dar posibilidad. Le dije, no, no hay que darle posibilidad. Muy bien. Hoy que adelantamos la clase por una cuestión laboral, les agradezco a los que están. Es la última de este módulo. Y vamos a hablar de lo que ha estado, no sé si de moda, pero sí ha estado arreglado en todo caso. Y bueno, Dios gracias, el 1 de agosto se lo deja a decisión del usuario, excepto en hospitales. Y justamente vamos a hablar de eso, de las normas de seguridad y seguridad del paciente. Destinadas, primero, a disminuir los accidentes por exposición a fluidos corporales. Segundo, reduce el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes detectadas. Están destinadas a proteger la salud y brindar la seguridad al personal de salud y buscan proteger a otros pacientes de infecciones cruzadas. Y lo primero que tenemos que ver es los factores de riesgo. Y el primer grupo que vamos a ver son los factores de riesgo biológico. Los factores de riesgo biológico, que son los más conocidos por el personal de salud, porque todo el equipo de salud está en contacto permanente con fluidos orgánicos de los pacientes. Saliva, esputo, sangre, heces fecales y otros. Pero a veces sin las medidas de protección personal adecuadas, aunque ahora con la pandemia, creo que esto se ha reducido al mínimo, pero la mayoría del personal de salud, incluso el administrativo en su momento, usaron los guantes, los tapabocas, las batas, los equipos de bioseguridad. No se tenía condiciones de trabajo no muy adecuadas, pero creo que ahora también ha mejorado que permitan el cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia correctas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, contacto con las gotas de Fluger, son pequeñas gotas que viajan por el aire. Son gotas que viajan balísticamente a través del aire, o sea, tiene un trayecto parecido. Y ya en esas épocas en Asia usaban los barbijos. Con la pandemia se ha vuelto ya en un 20% común, cotidiano. En los hospitales persiste el uso de los equipos de bioseguridad. Pero en la pandemia es donde hemos visto más en aeropuertos, en casas, en trabajos. Y lo otro, la toma de muestras, ¿no es cierto? En trabajos, por ejemplo, en los consultorios de odontología es donde más se tiene que usar, donde más se ha usado y donde hemos lamentado varias muertes de odontólogos por no tener un uso del equipo de bioseguridad adecuado. No, porque podemos tener el contacto con la sangre, sobre todo en caso de toma de muestra de sangre venosa, en contacto con toma de muestra de la orina, de fluidos obstétricos, del saco amniótico, la piel mucosa en caso de parto, durante el trabajo de parto, con la placenta, con el anus, con fluidos biológicos, con
a nivel efecto, con la nube, el utrosebáceo, el meconio, etcétera. No estamos en contacto porque si bien en un porcentaje alto se ha tenido todo el cuidado con el SARS-CoV-2, no nos podemos olvidar de las otras enfermedades emergentes. Chagas, la tuberculosis, la hepatitis, el SIDA, que siguen y han seguido contagiando a nuestros pacientes. Obviamente, siempre el control de enfermedades con la hepatitis A, B, la influenza, el sarampión, la poliomielitis, la parotiditis, la rubiola, el cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la meningitis, tosferina, tétanos. Tenemos que hacer siempre la prevención con limpieza, con el chequeo de la salud, con la medicina y protección contra el virus, contra la prevención de enfermedades respiratorias y sobre todo la de COVID-19. Entonces, dentro de los factores de riesgo biológico están los ambientes de trabajo de un hospital, servicio de emergencia, de hospitalización, de quirófanos, etcétera. Toda la infraestructura de los ambientes hospitalarios tienen que contar con lavamanos en perfectas condiciones, con flujo continuo de agua limpia, jabón indispensador estéril, toallas descartables, que eso sí se implementa en la mayoría de los servicios. Se tiene que tener el lavado correcto de las manos, la principal práctica de asepsia y antisepsia, hasta el día de hoy para disminuir la exposición al riesgo biológico. No nos olvidemos los 5 momentos para la higiene de las manos. Un momento es antes del contacto con el paciente. 1 segundo antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Tercer momento, después de la exposición de fluidos corporales. 4º momento, después del contacto con el paciente. 5º momento, después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, a manera de recuerdo, veamos este lado. No tiene sonidos, que tranquilo. Y acá vienen los detalles que hay que ver. La convocatoria cierra el 15 de septiembre y los resultados se dan a conocer el 20 de septiembre. Entonces, dentro de los factores biológicos está la hepatitis B, que hasta hace poco tiempo era una enfermedad infecciosa ocupacional, profesional, importante en el personal de salud, donde había un riesgo de adquirir elevado los primeros años de una carrera en salud, en los servicios donde mayor frecuencia se tenía contacto con la sangre. Ha disminuido por eficaces medidas de prevención, cuanto a reglas físicas, caso guantes, agujas, jeringas descartables, soluciones químicas como desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el glucoraldehído, el amonio cuaternario y otros que hemos podido utilizar en este tiempo. Y las biológicas, las vacunas. Todas las vacunas. Mención aparte, dentro del riesgo biológico, van a merecer una exposición al virus del VIH-Sida, enfermedades bacterianas ancestrales como el bacilo de Koch, la tuberculosis, que se va a producir la transmisión por vía aérea. En los hospitales, en la mayoría, en un buen número de hospitales, las medidas básicas de aislamiento de los pacientes y de protección personal se atienden directamente con guantes, con tapabocas y con batas descartables.
Son todos los equipos de bioseguridad que se han estado usando en estos años de pandemia. Los ¿Ya? evaluadores Un segundo grupo son los factores de riesgo sanitario. analizar entre ellos. Y ahí vamos a poder ver esto. خمسون بالمئة من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. ¿Alguien conoce a Entonces, Lola? esa es la exposición que se tiene con los elementos biológicos, ¿no? Bueno, en este caso sanitarios. En un hospital, en un centro de salud, dentro de su caracterización por condiciones de higiene y saneamiento, se deben tener ambientes óptimos en cuanto a pisos, paredes, techos sanitarios, tanto para pacientes como para el equipo de salud. Equipos y procedimientos de recolección de desechos hospitalarios, estamos hablando de manejo de residuos sólidos, deben tener condiciones mínimas en los establecimientos de salud. Sabemos, esto hemos usado en el manejo de residuos sólidos, que los botes de color negro son para residuos comunes, el rojo para fluidos biológicos y el azul, nuestra normativa y el internacional amarillo, para el manejo de residuos especiales. Dentro de las normas de bioseguridad está la eliminación de material contaminado, que son dispositivos por los cuales todos los materiales que se han utilizado en la atención de un paciente son depositados y eliminados sin riesgo. Bueno, pues este es un elemento sólido, rígido para la eliminación de agujas. Son elementos rígidos que la mayoría de nuestros hospitales se lo ha sustituido con botellas desechables de sodas, de refrescos. Ahí abajo está igual, ¿no? Negro para común, el blanco, el rojo para elementos biológicos y el azul, en realidad más que verde, y el amarillo, o el amarillo especial. Dentro de las medidas de eliminación se va a dividir los elementos de descarte en dos grandes grupos. En objetos cortopunzantes y en objetos no cortopunzantes. Dentro de los objetos cortopunzantes en un medio hospitalario deben ser eliminados en dispositivos rígidos que pueden ser reemplazados por botellas plásticas rígidas, rotuladas como está acá. Este elemento rígido, el ideal. Esta es la sustitución. Las agujas deben ser eliminadas, no se deben doblar, romper o reencapsular. Esta es la medida de eliminación de agujas en los elementos rígidos o en las botellas de plástico como está al lado. ¿Qué recomendamos en los cortopunzantes? No reencapuchar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular la aguja para separarla de la jeringa. De ser posible, usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo.
Mientras que los objetos no cortopunzantes, que son elementos que se desechan en bolsas de riesgo biológico debidamente rotulado, bolsas rojas, los dispositivos rígidos y las bolsas luego deben ser utilizadas recibiendo un tratamiento. Por lo general, después del destino final, estos se queman en hornos que alcanzan altas temperaturas y que aseguran la destrucción total de los microorganismos. Entonces, el negro, no se olviden, residuos comunes, rojo, residuos biocontaminados, en nuestra normativa, el azul, residuos especiales. Entonces, la eliminación de desechos, contaminado, bolsa roja, común, negra y especial, amarilla a nivel internacional, azul en nuestra normativa. Entonces ahí tenemos la señalética y tenemos el circuito por donde pasan los elementos de desecho, ¿no? Ahí tenemos elementos de desecho o de residuos sólidos. Se metió de lleno en la investigación. Entonces tenemos lugares intermedios hasta llegar al destino final, al igual que en la cocina. Todos los factores de riesgo sanitario, de acuerdo al saneamiento básico, una de las medidas fundamentales para minimizar y tener el control de riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias. Para eso sirve el saneamiento básico. En nuestros hospitales parece un discurso, pero ahora en este tiempo esto ha mejorado. Tenemos pisos, tenemos paredes sucias, techos con filtraciones, sanitarios en pésimas condiciones que han tenido que mejorar, porque si no serían focos de contaminación intrahospitalaria. Dentro de los agentes desinfectantes tenemos el cloro comercial, entre el 5 al 6%, que para ser utilizado en la desinfección debe tener una dilución del 1 al 10, o sea, el 0.5%. O sea, un vaso de hipoclorito de sodio más 11 de agua. Entonces, no dan eso, la dilución de 1 litro al 0.5%. Tenemos que desinfectar las superficies o lugares concurridos. Estas medidas siguen en pie, lugares ventilados, sí evitar concentraciones masivas de gente. Las empresas tienen que tener áreas de trabajo que en su momento incluían procesos de desinfección, de superficies planas y de contacto, barandas de manos y perillas limpios. Dentro de los factores de riesgo químico están varias sustancias que se utilizan en los hospitales. Dentro de los más conocidos están los glicoles, el benzol, el silol, tolueno, glucaldehído, formol, óxido de etileno. Podemos utilizar también los citotóxicos, gases anestésicos, etc. También tenemos dentro de los riesgos químicos enfermedades ocupacionales. Entonces, en los hospitales se necesita gran cantidad de sustancia química, que se tiene que tener conocimiento de su manipulación. No se puede manipular sin conocimiento, porque va a ocasionar eso: irritaciones, sensibilización, daño de órganos, malformaciones congénitas, si hay embarazo, mutaciones e inclusive cáncer. El eczema alérgico es profesional, es uno de los
enfermedades o procesos más frecuentes en el personal sanitario, especialmente en enfermeras, ayudantes de cirugía, personal de laboratorio, que debido al contacto repetido que se tiene con estos productos químicos, medicamentos, anestésicos, antisépticos y fundamental, la buena práctica frecuente de lavado de manos y antebrazos. Dentro de los factores de riesgo químico están los citotóxicos o drogas antineoplásicas, que es importante conocer que el personal se prepare al aplicar estas drogas. La explosión ocurre básicamente a través de la inhalación de las drogas en forma de gases o aerosoles, contacto directo con la piel y mucosas, contacto de uso tópico. La preparación y la administración tienen que ser en ambientes restringidos, con adecuada ventilación, donde y sin los equipos de seguridad recomendados por la OSHA, ¿no? Con respecto a la OSHA, a las Occupational Safety and Health Administration, perdón, mi inglés es que no está correcto, ¿qué recomienda? La existencia de un lugar de preparación, la aplicación de las drogas de campana de extracción de gases y vapores de flujo laminar vertical. Es lo que necesitamos a nivel, lo que recomienda la OSHA. El uso por parte del personal es ropa especial, de los equipos de bioseguridad en realidad, ¿no? Guantes de látex, tapabocas, lentes protectores y batas. Dentro de los factores de riesgo físico y mecánico están el ruido, la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, las condiciones de iluminación y ventilación en los hospitales. También tenemos que tener la amplitud, el orden, la limpieza, el confort de ambientes de trabajo como condición básica para el buen desempeño laboral. Dentro de los riesgos mecánicos está relacionado herramientas, equipos, maquinarias que van a poder ocasionar caídas, atrapamientos, traumatismos, golpes, heridas punzantes. Son principalmente causas de accidentes a nivel hospitalario. El más evidente es la manipulación de objetos punzantes, cortantes, tales como agujas, hojillas de bisturí, que son los que son responsables de realizarse pinchazos y cortaduras. Del personal de salud, enfermería, médico y de limpieza al manipular los desechos. Pueden ser debido a intervenciones humanas, cigarrillos y otros, mal uso de gases anestésicos, oxígeno y líquidos inflamables, falta de mantenimiento y señalización de las sustancias eléctricas. Todavía no habían doctorado. Otros riesgos son los accidentes por causa eléctrica, que va a tener efectos directos, indirectos y de traumatismo. Tenemos en los directos, puede ser una electrocución, quemaduras, embolias por quemaduras. Esto se debe al paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo del animal. Efectos indirectos, quemaduras, asfixia como consecuencia de un incendio, de una explosión o de origen eléctrico.
Los traumatismos pueden ser por caídas consecutivas, azul o la electrización. Entonces, a nivel hospitalario, existe para el personal de enfermería y el resto del equipo el riesgo de traumatismo y caídas. Otros están asociados a características arquitectónicas del hospital. Vale decir, espacios restringidos, hacinamientos en equipos, etc. Entonces, dentro de las precauciones están las técnicas de barrera, dentro está la descontaminación, desinfección y esterilización, están los tratamientos de material cortopunzante y tratamiento de los desechos. Y tenemos las medidas preventivas ya de la bioseguridad. Pero antes vamos a ver ese video. Bioseguridad es el término usado para referirse a los procedimientos y normas que se practican para prevenir o disminuir la exposición a agentes patógenos y toxinas o su liberación accidental, que puede llegar a afectar la salud de los trabajadores de este sector. Los agentes biológicos son aquellos organismos o sus secreciones que pueden afectar de manera adversa la salud. Se clasifican según su capacidad potencial de afectación en Grupo 1. Tienen poca probabilidad de causar alguna enfermedad en el hombre. Grupo 2. Pueden causar enfermedad y son un peligro para los trabajadores con poca probabilidad de propagación. Grupo 3. Pueden causar una enfermedad grave y representan un peligro serio para los trabajadores, ya que tienen alta capacidad de propagarse. Grupo 4. Causan una enfermedad grave y son un peligro serio para los trabajadores. Tienen una alta capacidad de propagación. ¿Por dónde entran? Vía respiratoria. Mediante la inhalación de aerosoles, aspiración de secreciones, toser, estornudar. Los más comunes son bacterias, virus, hongos y otros que se transmiten a través de sistemas de oxigenoterapia, ventilación mecánica o proximidad a personas con enfermedades infecciosas de vías aéreas. Vía digestiva. Al comer, beber o fumar, en el lugar de trabajo puede tener contacto con agentes provenientes en gastrostomías, sondas, naso u orogástricas. Vía sanguínea. Pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras. Contaminación de accesos venosos. Soy enfermero, tuve un accidente. Cuando le tomé las muestras a un paciente, en vez de poner la aguja en el guardián, decidí ponerle el capuchón. Me pinché. A raíz de eso, a él y a mí nos hicieron exámenes para descartar alguna enfermedad. Afortunadamente, no fue así. A raíz de esto, les aconsejo a mis colegas no poner el capuchón en la aguja, sino botarla directamente al guardián. 5 precauciones universales según la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse contra hepatitis B y otras enfermedades vacunables y asistir a evaluaciones médicas de seguimiento. Realizar prácticas seguras. Cuidados especiales por uso de lentes de contacto y gafas. Seguir recomendaciones para el uso de cosméticos, esmaltes y joyas. Aplicar normas básicas de higiene personal y lavar las manos en los casos que corresponda siguiendo la técnica.
algunas restricciones. Abstenerse de comer, beber y fumar durante la ejecución de labores y evitar el almacenamiento de comidas y bebidas en refrigeradores, donde se guarda sangre y otros materiales potencialmente infectados. Prohibido pipetear con la boca. Evitar volver a tapar o doblar agujas. Nunca abrir, vaciar o limpiar manualmente los envases de disposición de objetos cortopunzantes. Conocer y seguir las medidas de control. Control de ingeniería. Remoción de materiales peligrosos. Aislamientos. Equipos seguros. Agujas autorrevestidas. O sistemas seguros de administración de medicamentos. Equipos de disposición. Guardianes. Etiquetado. Señalización y demarcación de áreas con riesgo biológico. E instalaciones para lavado de manos y esterilización de materiales y equipos. Procedimientos seguros para el manejo de elementos cortopunzantes, limpieza y descontaminación de equipos y superficies, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los desechos biológicos, manejo de ropa sucia, mojada o contaminada. Protección personal. Algunos de los elementos incluyen uso de guantes al manipular sangre o fluidos corporales, objetos potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos. Uso de mascarillas cuando se exponga al riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. Protección ocular. Cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular. Uso de batas y delantales impermeables, cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. Asuma que toda la sangre humana y líquidos corporales están potencialmente infectados. Siga siempre las normas de bioseguridad y recuerde, una buena salud es un deber para usted mismo, para sus contemporáneos, para sus herederos y para el progreso del mundo. Entonces, tenemos el lavado de manos, que son los 10 pasos, ¿no? No se olviden de humedecer las manos con agua, aplicar jabón suficiente del dispensador, que frota las manos palma a palma, en forma circular, las manos yendo al dorso, dedo pulgar, el enjuague, el secado, el cierre con la toalla desechable y manos limpias. Hola a todos, mi nombre es Caus. En este video haremos la demostración de la técnica de lavado de manos. Es importante destacar, ¿sí?, que las manos deben estar libres de anillos, pulseras, relojes, además de mantener las uñas cortas. La OMS recomienda que el lavado de manos con un solo jabón debe durar entre 40 y 60 segundos el procedimiento. Son importantes respetar, ¿sí?, los 11 pasos para que nuestras manos queden limpias. Lo primero que vamos a hacer es abrir el grifo y regular el agua. En el paso 0 vamos a humedecer nuestras manos. El paso número 1, aplicar el jabón suficiente en las superficies de la mano como para producir espuma. En el paso número 2, frotamos las palmas de las manos entre sí, cubrimos en su totalidad. En el paso número 3, frotamos la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. En el paso número 4 vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. En el paso número 5, frótese el dorso de los dedos de la mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos. En el paso número 6, rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotar con movimiento de rotación y viceversa.
de manera de cubrir en su totalidad el dedo. En el paso número 7, ¿sí?, vamos a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación. Hacemos lo mismo con la otra mano. En el paso número 8, vamos a enjuagar Es importante aquí remarcar que no debemos sacudir nuestras manos, ¿sí? En el paso número 9 vamos a tomar una toalla descartable, ¿sí? Vamos a secar con pequeñas palmaditas, no realizamos fricción. Y hacemos lo mismo con la otra mano. Antes de descartar, lo que hacemos en el paso número 10 es utilizar la misma toalla para poder cerrar el grifo. Y en el paso número 11 podemos decir que nuestras manos están seguras. Como dice aquí, ¿cómo Sí, se lavado de manos. hipocresía social disfrazada de tolerancia? Oh. Los otros días vi también un graffiti que decía: la hipocresía es la tolerancia. Práctica de lavado de manos. El lavado de manos es el componente más sencillo, importante y efectivo en la prevención de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud que pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos presentes en la piel. La higiene de las manos puede practicarse de dos maneras: con desinfectante alcohólico y con agua y jabón. Práctica de limpieza y lavado de manos. En principio, mójese las manos con agua. Primer paso. Con desinfectante alcohólico o jabón, deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Segundo paso. En ambas prácticas tenga en cuenta frotarse las palmas de las manos entre sí. Tercer paso. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto paso. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto paso. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo paso. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Continúe con el octavo paso. Enjuáguese las manos con agua. Noveno paso. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Décimo paso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras en solo 60 segundos. De que no se nos escape un sarcasmo, una ironía, porque... Muy bien. Ahora ya hemos repasado los materiales cortopunzantes, no recapichar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular agujas para separar la jeringa, de ser posible usar pinzas, etc. Estos son los elementos de protección personal, ¿no? O sea, esos son los elementos rígidos que deberíamos usar para la eliminación de agujas. Pero bueno, la mayoría de nuestros hospitales estamos utilizando las botellas de plástico desechables. También tenemos la prevención de las infecciones, cuyo propósito fundamental es la prevención en caso de minimizar infecciones de transmisión IAS que pueden amenazar la vida no solo del paciente, sino del equipo de salud. Entonces, dentro de estas estrategias tenemos el código de buenas prácticas, están las precauciones universales, las barreras naturales como piel, mucosa, el lavado de manos que hemos incidido bastante, están las barreras físicas como guantes, mascarillas, gafas, las barreras biológicas como vacunas, inmunoglobulinas, etc.
Muy bien, dentro de las barreras de protección están dos grandes elementos, ¿no? La inmunización activa, que son las vacunas, y el uso de barreras físicas. Siempre se está tomando ya constantemente muestra para PCR y para las pruebas simples del COVID, ¿no es cierto? La prueba hizo la prueba nasal. Y las vacunas, que es importante, ¿no? Hemos tenido varias dosis, una primera, una segunda incluso del COVID-19. Bueno, en su momento hemos tenido que utilizar los carnets para vacunación, ¿no? Dentro de las barreras de protección, dentro de las barreras físicas que evitan la exposición a fluidos biológicos, a accidentes de personas de salud por contacto de ello. Dentro de las barreras de protección están los guantes, está la mascarilla, está la bata, el mandil, el gorro, los lentes. El primer grupo que vamos a ver son los guantes. Son un mecanismo de barrera de protección de protección del riesgo biológico del equipo de salud a la exposición de sangre, de fluidos corporales, de objetos cortopunzantes. Dentro de los guantes tenemos los de, bueno, protección para las manos, la indicación del uso en todo proceso referido donde va a haber manipulación de fluidos. El modo de uso puede ser de látex, goma u otro material impermeable. Debe lavarse las manos antes y después de ponerse los guantes. Si hay una lesión en la mano, debe realizarse una curación plana antes del colocado de guantes. Por ejemplo, tenemos los guantes de polietileno, tenemos los guantes de vinilo, el PVC, los guantes de látex y los guantes de nitril. Los guantes de examen clínico son de vinilo, ambidiestros, de puño corto, se usan limpios, no necesitan estar estériles, están destinados para procedimientos semicríticos, deben ser desechados cuando se termine su uso. Los guantes quirúrgicos son de látex, vienen en sobres dobles, son estériles, vienen de varios tamaños, se usan en procedimientos críticos, invasivos, deben ser desechados ni bien sean usados. Y los guantes de Hebe son gruesos, resistentes, no son estériles, se usan para la limpieza y la descontaminación, pueden ser lavados y son reusados. El otro elemento son las mascarillas, cubre boca, cubre nariz, cubre barbilla. Son mecanismos de barrera ante el riesgo biológico donde minimizamos la contaminación con microorganismos por exhalación o exposición del trabajador a estos fluidos. Tenemos entonces dentro de las mascarillas, nos ayudan a evitar la diseminación de gotas respiratorias por parte de personas que lo utilizan. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas. Y esas mascarillas se deben usar solo una vez y luego se debería desechar. Por ejemplo, las de tela no sirven. Las con filtro no sirven. Las quirúrgicas, los KN95, los N95 sí no sirven. Tenemos los mandiles o mandilones que se van a usar contra todo procedimiento que va a implicar exposición del trabajador a material biocontaminado. Se utilizan en todas las áreas críticas y de hospitalización
y esmandilones son o deberían ser impermeables al agua. Hipocresía literalmente. Ahí tenemos batas o mandiles. La utilización de batas es una exigencia multifactorial en atención de pacientes por el equipo de salud. Deben ser impermeables de manera larga hasta el tercio medio de la pierna. Abarca el cuello. Debe lavarse las manos antes de colocarse la bata. En ciencia, ¿qué cara de verdad se maneja? Entonces, las batas o mandiles, por ejemplo, para laboratorio, tenemos la bata de laboratorio sin bolsillos, como pueden ver acá. Bata de laboratorio, el overall elástico, overall de alta calidad y la bata de protección. Y ahí tenemos las gafas, que nos van a proteger de salpicaduras, de secreciones, van a evitar la infección de la conjuntiva ocular. Se las coloca después de la mascarilla y el gorro. Los anteojos o gafas protegen de la mucosa del ojo. Su indicación de uso en todo proceso referido con manipulación de sangre o otros fluidos. Los anteojos pueden ser de cualquier tipo y material. Los lentes de contacto no sirven como barrera de protección y no se deben manipular durante la atención al paciente. Pueden tener cubierta con esponja, aberturas inclinadas, abertura tipo botón, etc. Luego viene la Tenemos el gorro, que debe contar con un reborde elástico, y se debe cubrir suficiente todo el cabello, más pabellones auriculares. Se coloca antes de calzarse los guantes y antes de ponerse la mascarilla. Y las botas se utilizan para evitar la contaminación del área donde se va a realizar el procedimiento. Se coloca antes la gorra, la mascarilla y los guantes y son de uso obligatorio en áreas rígidas. Hola, hoy aprenderemos el retiro correcto de los equipos de protección para el personal que atiende en el área COVID. Debemos tener en cuenta que hay dos zonas bien diferenciadas. La parte externa, que asumimos es la zona más contaminada, y la parte interna, que debemos procurar no contaminar. Paso número 1. Vamos a retirar los guantes externos y el mandil descartable a la vez. Para eso desatamos o rompemos con un movimiento firme las amarras superiores e inferiores. Sujetamos la parte posterior externa y la llevamos hacia adelante con los brazos extendidos para evitar el contacto con la superficie contaminada. Cogemos en pinza el borde del guante y el puño del mandil, deslizándolo suavemente, envolviendo ambos implementos por la parte interna y evitando tener contacto con la superficie contaminada. Posteriormente, se debe eliminar en el tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes respetar los 8 pasos para realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior. Luego levántalo, evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y colócalo en una bandeja con hipoclorito de sodio para su desinfección. Paso número 4. Higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 5. Retiro de lentes protectores. Cogiendo los brazos laterales, deslizándolos suavemente, evitando tocar la parte frontal contaminada y colocándola en una bandeja para su posterior desinfección. Paso número 6. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 7. Retirar el respirador N95, utilizando la técnica correcta. Primero retiramos la liga inferior,
luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Recuerda que el respirador N95 puede ser reutilizado si no ha habido daño en el filtro y no ha estado expuesto a salpicaduras, y se deberá conservar en una bolsa o caja de papel. Paso número 8. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con solución alcohólica respetando los 8 pasos. Paso número 9. Retiro del gorro descartable, depositándolo en el tacho con bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Enseguida, retirar las botas descartables de atrás hacia adelante y depositarlas en el tacho con bolsa de color roja para residuos biocontaminados. Paso número 10. Realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 11. Retirar los guantes quirúrgicos haciendo pinza por la parte externa y deslizándolos suavemente. Luego introducir el dedo índice y medio por la parte interna del guante, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Luego eliminarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 12. Higiene de manos con solución alcohólica. Y como un balón y colocarlo en el tacho con los residuos biocontaminados. Complementando esto, debe realizarse la higiene de manos. La verdad es una expresión. No están los equipos de bioseguridad que hemos estado usando en este tiempo. Dicho esto, queridos doctores, hemos llegado al final de estas herramientas, porque solamente hemos visto algunas herramientas. Entonces, esos son los equipos de bioseguridad y obviamente las medidas de prevención en el embarazo es algo muy parecido. Lavar de manos, limpieza y desinfección de objetos, evite el contacto con personas que estén con un resfrío. Si estornudan o tosen, usar pañuelo desechable. Tratar de no tocarse boca y nariz si están cruzando con un resfrío, ¿no es cierto? Es importante tener cuidados también durante el embarazo. Ya hemos hablado de la dilución del hipoclorito de sodio al 0.5%. Siempre desinfectar los lugares concurridos, las oficinas. Estamos manteniendo un poco la distancia entre personas de distanciamiento social. Siempre no evitar comer del mismo plato con personas que no conocemos o recibir el mismo vaso. El hacinamiento siempre manejarlo. Y que no nos pase esto, ¿no? Dice, muere la víctima con COVID-19, llega a su casa con mascarilla equivocada, ¿no? O usarlo como oportunidades en los servicios de salud. Creo que con eso hemos terminado esta última clase, este módulo.